Hola, hola. Buenos días, muchachos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, profe. Hola, campeoncito. ¿Cómo está su familia, la salud? Bien, profe, todo bien. ¿Cuántas dosis ya tiene puesta en el cuerpo, campeoncito? Dos. ¿Le falta una? Sí, me falta una. ¿Y tienen fecha o usted va cuando puede? Creo que había que verlo en el plan de vacunación. Ahí no sé Ah, cuándo sería, pero tienen ahí que estoy viendo. revisar eso porque ahora. Hola, buenos días, Sachit. Tienen que revisar eso porque ahora Buenos días. están exigiendo el pase de movilidad con todas las vacunas, incluso el reforzamiento, especialmente para los mayores de 45, especialmente para los mayores de 45. Por eso les recuerdo que hay que estar atento a eso y estar, ojalá, vacunados, campeoncitos. Oye, esta es nuestra última clase con respecto a la materia. Después de esto, viene la próxima semana la prueba teórica. Después viene el test físico final. Y después vienen los casos pendientes de alguien que pueda estar debiendo alguna evaluación. Lo vamos a ver en un ratito más en el cronograma de actividades. Buenos días, Fabián, ¿cómo estás? Así que para que se vayan poniendo al día cualquier situación que haya, va a haber una semana especialmente para casos pendientes, para los casos pendientes. ¿Ah? ¿Cómo está, Fabián? ¿Su familia? ¿Todo bien? Sí, profe. Me ¿Y alegro. usted? Profe, Sí, la prueba va a también. ser en horario de clase. Sí, yo al final, en los últimos minutitos después de la clase, les voy a dar todas las indicaciones. De todas maneras, igual les voy a mandar un correo porque si a veces se nos olvida, para reforzar. ¿Ah? Ahí está conectando otro socio más, eh, don Lucas. ¿Cómo está, Lucas? ¿Cómo te va? Buenos días, profesor. ¿Todo Buenos bien días, usted? campeón. Estamos hablando sobre lo que nos falta. Hoy día es la última clase de pasar materia. Las clases que vienen ya son de evaluaciones para ir cerrando el semestre. Así que en un ratito más vamos a hacer un repaso del cronograma de las actividades del semestre con las fechas bien puntuales porque no hay más plazos después. Así que hay que estar atento a eso. El tema de hoy día, muchachos, de la última materia de hoy día, es tres conceptos. Tres conceptos. Es el concepto de tiempo libre, ocio y recreación. ¿Ya? Entonces, para esperar un poquito a los compañeros que se puedan presentar, podríamos ir definiendo más o menos qué es lo que entienden ustedes. Me gustaría, Sachir, preguntarte a ti, ¿qué es lo que entiendes tú por tiempo libre? Bueno, es todo el tiempo que tengamos fuera de nuestras obligaciones. Ahí ya podríamos definir qué obligaciones, porque no sé, hace a lo mejor por recibir como obligaciones hacer cosas en la casa, pero para otra persona no la hace simplemente. Claro, Entonces, claro. todo tiempo libre sería todo lo que nos queda de fuera de lo que aún nos definamos como deberes o responsabilidades. Correcto, correcto. Mira, está muy bien. Habría que agregarle solo una cosa. El tiempo libre se acuñó en los años 1890, 1900, cuando empezó la revolución industrial, más o menos por esa fecha, y se determinó que el concepto de tiempo libre es tal como dices tú, es todo el tiempo que queda fuera de las obligaciones, pero remuneradas, fuera de las obligaciones que son pagadas, porque uno tiene, como tú dices, tiene otras obligaciones también. Entonces, ese concepto quedó así. Tiempo libre es aquel tiempo que la persona o el individuo posee fuera de las obligaciones que son pagadas, ¿ya? Por contrato, que son de alguna manera obligadas por sueldo, ¿ya? Ahí apareció don Raúl y apareció don Maximiliano también. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. El que no tenga micrófono se pone por el chat nomás, ni un problema. Tiempo libre. Y el tiempo libre se empieza a vincular entonces con algunos hobbies, con algunas entretenciones, y pasa a aparecer, comienza a aparecer el concepto de la recreación, ¿ya?
Y al tiempo libre, muchas personas que no es pagado, ¿no es cierto? Que no es pagado, le dicen ratos de ocio. Y aparece también el concepto del ocio, que muchas veces está mal utilizado, ¿ah? Porque dicen, ocioso le dicen a los flojos, y no es así. No es así. El ocio es el tiempo libre y el correcto uso de ese tiempo para recrearse. Y ahora, ¿qué será? Voy a sacar los lentes. ¿Qué será recrearse? ¿Ah? Recrearse. Miren lo que dice la palabra. Recrearse. ¿Ya? Nosotros en general lo entendemos como diversión, entretenimiento. ¿Ya? Y tiene que ver con eso, pero la recreación es como volver a nacer, recrearse. Es como reconfigurar el computador, actualizar nuevamente el computador. Eso es recrearse. Y nosotros lo usamos mal también ese concepto. Entonces, está el tiempo libre como tiempo disponible después de las obligaciones pagadas. El ocio, ¿no es cierto? El cómo usa ese tiempo libre para recrearse, reinventarse, renovarse, descansar, ¿no es cierto? Cambiar la rutina, etcétera. Eso significa recrearse. Y ojalá que siempre sea entretenido, esa es la idea, ¿no es cierto? Que usted se divierta. ¿Y qué es lo que es divertirse? Divertirse viene de diverso, distinto, variado, fuera de la rutina. No recrearse siempre con lo mismo, recrearse con diversas cosas distintas y variadas. Porque si no, también al final la rutina de la recreación se transforma en algo aburrido y se pierde la motivación. Se pierde la motivación. Entonces, esos tres conceptos tenemos que hoy día dialogar entre nosotros. Siempre me encanta lo que ustedes me puedan aportar, ¿no es cierto? Muchas veces Sachiro, Bastiano, Fabián, van diciendo cosas que aporten y vamos complementando nuestra experiencia, nuestro saber, ¿no es cierto? Nuestra cultura. De todas maneras, porque si nosotros entendemos bien los conceptos, después cuando vivamos la experiencia en las distintas edades o situaciones que ustedes tengan en su vida laboral, familiar o personal, ¿no es cierto? Van a poder sacar mejor provecho, van a poder disfrutar mejor, ¿ya? Y que yo pienso que, igual que muchos quizás, en la vida uno viene a poder contribuir, ¿no es cierto?, a crecimiento personal, pero también crecimiento de los que están alrededor, disfrutando y tratando de alguna manera de ser felices, ¿ah? Con lo que uno hace, ya sea en el trabajo o fuera de él, ¿ya? Que el trabajo tiene la condición de que es obligatorio porque a uno le pagan un sueldo, pero también uno se puede recrear, divertirse, usar su tiempo libre en ocio constructivo, siendo solidario, por ejemplo, ¿no es cierto?, con la gente que más necesita, ¿ya? Y entonces tener la vocación de ayuda a los demás, por ejemplo, que en estos momentos que se está viviendo en el planeta, hay que mirar para el lado un poquito y ser generosos, ¿ah? Hay que ser generosos. Tenemos en Chile muchas dificultades por la pandemia, por la economía, por la inmigración también, ¿no es cierto? Y por lo tanto no podemos ser egoístas, ¿ah? No podemos ser egoístas. Bueno, vamos a hablar entonces del tiempo libre, ¿ah? Del ocio y la recreación. ¿Cuántos tipos de ocio pueden haber? ¿Ya? Dos, esencialmente pueden haber dos. El ocio constructivo, ¿ya?, que a usted le permite divertirse, relajarse, renovarse, crecer, recrearse y todas las cosas positivas, pero también, lamentablemente, existe el ocio destructivo, lamentablemente, ¿ya? Que es cuando las personas buscan en la droga o en el alcohol evadirse de las situaciones obligatorias, salirse un poco de la rutina y entonces van en contra de su salud física y mental. Lamentablemente eso no lo podemos desconocer y negar porque existe. ¿Cómo poder nosotros
tratar de evitar eso, siempre solicitando la ayuda de los demás, compartiendo las cosas en común que podamos tener para divertirnos o para ocupar nuestro tiempo libre, ¿no es cierto? Buscar la mejor alternativa, no la más fácil necesariamente, ¿ya? Y para eso la universidad, en el caso de la Universidad Santa María, tiene todos los talleres, la cultura, técnico-artístico, ¿no es cierto? El deporte, la asignatura de educación física, etcétera, como para ir tratando de compensar, ¿no es cierto?, la rutina obligatoria de los estudios, la carga académica, etcétera, con otro tipo de actividades que además los van a formar a ustedes, les va a dar un cierto carácter y especialmente un sello de la Universidad Santa María. Y eso por muchas generaciones, ¿ah? Por muchas generaciones. Ahí apareció doña Valentina. Está ahí conectándose. ¿Ah? Buenos días, Valentina, ¿cómo estás? Buenos días, profe, ¿bien usted? Muy bien, Valentina. Te pongo al día. Estamos hablando de 3 conceptos en esta clase, que es nuestra última clase de pasar materia, y esos conceptos son el tiempo libre, el ocio y la recreación, ¿ya? Ocio, tiempo libre y recreación, ¿no es cierto? En el tiempo libre generalmente uno desarrolla su ocio y su recreación, o su divertimento, ¿ah? Uno se divierte haciendo cosas variadas, distintas cada vez, en distintos horarios, en distintos lugares, con distintas personas, de manera de recrearse, reinventarse, cargarse de nuevo el ánimo, ¿no es cierto?, la actitud mental y física para continuar una vida saludable y de buena calidad. ¿Ah? En eso estamos hablando. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de recreación, Valentina? Para mí la recreación es como lo que uno hace parte de las responsabilidades, lo cual lo entretiene de forma así personal, como los hobbies, cosas así. Correcto, correcto, muy bien, muy bien. Eso es la recreación. Tiene que ver también con la diversidad, ¿no es cierto? Porque no siempre uno se recrea con lo mismo. Mire, por ejemplo, allá atrásito yo tengo unas maquetas, ¿ah? Una de mis hobbies, como tú señalas. También yo toco guitarra, no sé, escribo, ¿ah? Qué sé yo, tengo a veces ideas, entonces para que no se me olviden, las voy anotando. Tengo un diario de vida de reflexiones. ¿Ah? Ahí apareció Maximiliano Vino. Buenos días, Maximiliano. Y entonces, Buenos días. ¿cómo estamos? Espero que esté bien con toda su familia. Entonces, generalmente, no divertirse siempre con lo mismo, porque al final la diversión se transforma en rutina también, ¿ya? Entonces, en el tiempo libre, que es el espacio de tiempo que nos queda después de las obligaciones pagadas, es el concepto de tiempo libre. Espacio de tiempo que nos queda después de las obligaciones que son pagadas, ¿ya? Que tienen un sueldo. Entonces, nos queda un tiempo libre para estar con la familia, con la polola, el pololo, con los amigos, haciendo deporte, durmiendo puede ser también, mirando un atardecer, caminando por la montaña, andando en bicicleta. Cualquier cosa que no esté dentro del tiempo del sueldo. Ese es el tiempo libre. Y un ocio que puede ser constructivo, justamente es ese, ¿no es cierto? El compartir esencialmente, ¿cierto? Actividades variadas, distintas, que le renueven la actitud, ¿no es cierto? Y el estado de ánimo principalmente, y obviamente también la condición física, ¿ya? Recuerden que nuestra mente está en un cuerpo, entonces, mente sana en el cuerpo sanito, ¿ya? Y por eso tenemos que hablar de esto para tratar de ir buscando en el tiempo, sobre todo cuando uno se va poniendo viejo, el cuerpo va cambiando, ya no hacen las mismas las cosas que cuando uno era joven. ¿Ah? Uno va a jugar a la pelota y ya no le cuesta correr, ¿no es cierto? Le cuesta moverse, tiene unos kilitos más, unos kilitos menos. Generalmente son más los kilitos, nunca son menos. Y bueno, van cambiando los enfoques, pero no así la actitud. Va cambiando la actitud quizás para ser más, como dijéramos, observador, ¿ya? Más reflexivo, ¿no es cierto? Uno se toma más su tiempo para pensar y después actuar, y no es tan impulsivo cuando uno está ya más viejo, ¿ya?
Pues la experiencia se lo va diciendo, ¿ah? La experiencia, el compartir, le va enseñando la vida a uno. Si uno no aprende, entonces estamos mal, no evolucionamos, no nos recreamos, como quien dice, ¿ya? Ahí, ¿quién más llegó aquí? Maximiliano Munizaga. Hay 3 Maximiliano aquí, ¿ah? Qué bien, ¿eh? Qué bien. Entonces, miren, vamos a ver el concepto, ¿sí? Con cierta orientación del punto de vista de la universidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que piensa la universidad? Con un sello, ¿no es cierto?, que la universidad pretende darle a estos conceptos del tiempo libre, el ocio y la recreación. ¿Ya? Es el sello que la universidad le quiere dar a estos conceptos para dar un rasgo de identidad a ustedes como estudiantes de la universidad, a mí como profesor, y que tengamos un lenguaje más o menos común. ¿Ya? ¿Se ve la diapositiva ahí, muchachos? Sí, profesor. Ya, entonces decíamos que recreación es un concepto que viene de reinventarse, readecuarse, divertirse, entretenerse, pero en forma constructiva, sin que se destruya su estado mental ni físico, o sea, fuera de lo que son las drogas directamente hablando. Participar en actividades de esparcimiento, y por eso que se generaron tantos talleres en la universidad, en distintos horarios, con distintos profesores, etcétera, etcétera, con actividades culturales, técnico-artísticas, etcétera. Deportivas competitivas o deportivas de aprendizaje solamente, pues están las dos formas. Esa es la recreación. Viene del término recreatio, ¿ya? Es un efecto de recrear, reinventar, ¿ah? Reinventar, producir algo nuevo en el fondo. Eso es recrearse. También se refiere a divertirse. Si viene algo nuevo, es algo diverso, distinto y variado, que alegra y deleita, produce un cierto placer, ¿no es cierto? Es una búsqueda de distracción del medio en el que usted trabaja, de las obligaciones cotidianas y remuneradas, ¿ya? Porque hay obligaciones que no son remuneradas. Por ejemplo, hacer el aseo en la casa, bueno, uno se ducha todos los días, etcétera, que son cosas del diario vivir, que a uno no le pagan un sueldo por eso, pero que de alguna manera son obligaciones que uno tiene que cumplir, ¿eh? Ir a pagar las cuentas, etcétera. Tenemos entonces que la recreación, ¿ya?, significa distraer de las exigencias especialmente laborales y así conseguir un alivio necesario para conllevar nuevamente otra etapa de responsabilidades. O sea, son los recreos, los descansos entre los horarios de trabajo, en la hora de almuerzo, que a veces uno no alcanza ni a almorzar porque tiene una hora apenas, y en llegar al lugar a almorzar si es que está cerca de su casa, o almorzar en un restaurante cerca de su trabajo, es a veces complicado, ¿ya? Y el almuerzo no lo alcanza ni siquiera a disfrutar, ¿ya? Nos pasa a muchas personas les pasa eso, ¿ya? Alivio fuera de las horas de trabajo pagado, remunerado. La importancia entonces de la recreación es muy importante, ¿eh? En la sociedad se basa en desarrollar valores, principios pedagógicos, psicológicos, que contribuyen a la formación integral de la persona, ¿ah? A la formación integral, porque uno no es un ser que vive para trabajar, al revés, trabaja para vivir, ¿ya? Y en las circunstancias que se están dando muchas veces ahora, por necesidades, obviamente, pero también hay gente que por ambición abarca más de lo que necesita, ¿sí? Y por lo tanto tiene que trabajar mucho, mucho, mucho para tener cosas. Y no es la idea, no es la idea. ¿Ah? La otra vez mostraron una señorita modelo ahí en la televisión que tenía más de 100 pares de zapatos. 100 pares de zapatos. Imagínense usted. Bueno, nadie entiende muchas cosas.
Otros mostraron también a unos jóvenes que tenían zapatillas deportivas, ¿ya? Tenían como 30, 40 pares de zapatillas deportivas. Entonces hay gente que para poder acceder a esos entre comillas, beneficios, se vuelve loca trabajando para tener más plata, para poder adquirir cosas. Y yo pensaba, ¿cuántas personas no siquiera tienen un par de zapatos, máximo 2? ¿Ah? O un par de zapatillas y le tiene que durar todo el año. Bueno, son puntos de vista. Entonces, la recreación, si produce ese beneficio de bienestar, es una recreación positiva, que establece un equilibrio biológico y social y se asocia con el factor también intelectual y educativo. Por eso que está incorporado con tanto énfasis en la universidad. Por eso que hay tantos talleres, tan buenos gimnasios y tantos profesores que estamos contratados para poder prestar esos servicios y tratar de darle satisfacción a las inquietudes de ustedes. A quien les gusta y acompañarlo en su educación y conversar y desarrollar una buena amistad, ¿no es cierto? Con harto respeto y cariño. Obviamente que siempre con disciplina. Una cosa no quita la otra. Yo puedo ser exigente, pero cariñoso al mismo tiempo. Pregúntenle si no a los papás. Los papás generalmente son de alguna vez exigentes en algún momento, pero lo están haciendo porque quieren a sus hijos. Así debiera ser, por lo menos. Entonces, la recreación es un conjunto diverso de experiencias corporales, emocionales, ¿cierto? Y que son de alguna manera organizadas, pero con reglas que van variando de un momento a otro, que no son dogmas establecidos, sino que son adaptadas a las circunstancias del momento en que se está recreando, ¿no es cierto? Ya sea en lo artístico, en lo deportivo o en lo social. La recreación siempre tiene que ser voluntaria, nunca obligatoria, ya que cada persona es diferente y por ende se recrea como considera necesario, ¿sí? Con lo que le gusta normalmente, ¿no es cierto? Si no, ya pasa a ser una obligación y no es recreación. ¿Cuántos tipos de recreación pueden haber? Bueno, la universidad dice que pueden haber 2, ¿ya? Activa o pasiva. Y si ustedes ven la fotito acá al lado, ¿no es cierto? Tenemos un joven que está mirando el atardecer ahí en la montaña, otro joven que está haciendo skate, otro que están jugando ajedrez, otro que están haciendo baile y otro que están discutiendo un tema, del punto de vista intelectual también, social, en grupo. Entonces ahí tenemos los 2 tipos, activa y pasiva. ¿Cuál es mejor? Va a depender de las circunstancias y el momento, ¿ya? Ninguna es mejor que la otra. Las 2 son necesarias, y se complementan. Ninguna es mejor que la otra y las 2 son necesarias y se complementan, ¿ya? Y no es ocioso el que está mirando la puesta de sol porque está a lo mejor reflexionando, está pensando, está estructurando estrategia, buscando la forma en su pensamiento para disfrutar mejor el rato libre o para enfrentar mejor la situación laboral cuando tenga que volver a su trabajo, ¿ya? Lo mismo está haciendo el que se divierte haciendo deportes. Hay gente que se divierte tanto en esto y pasa a ser tan bueno. Yo les comentaba a sus compañeros del otro curso que había un chico que hacía surf en la universidad, ¿ya? Y cuando no podía ir a la playa, hacía patineta. Entonces siempre estaba entrenando, pero se divertía, hacía piruetas, qué sé yo, y estudiaba. Le iba muy bien en los estudios. Bueno, él fue tan bueno en el surf que ahora vive del surf. Se tituló igual, trabaja, pero vive básicamente del surf. Y los auspiciadores le pagan muy buena plata, muy buena plata. Entonces él trabaja con su título y además surfea. Así que tiene 2 sueldos. ¿Qué tal? Y al principio lo hacía como simplemente recreativo. Entonces yo le pregunto, que siempre converso con él, y me dice, profe, yo me gusta lo que trabajo y lo que estudié, pero me gusta más surfear. Y yo dije, ¿y por qué hacen las 2 cosas? Porque así tengo, en el caso que yo un día me enferme o no pueda seguir surfeando, tengo mi ocupación y mi título. Así que tiene una pyme, ¿no es cierto?, en instalaciones eléctricas y le ha ido muy bien en eso. Se ha ganado varias propuestas en
en varios lugares, para instalación eléctrica y todo, y además surfea, y le va estupendamente. ¿Ah? A él no le gusta que lo nombren en todo caso, le gusta ser anónimo, no le gusta que lo nombren, pero es un buen ejemplo de que las cosas se pueden hacer cuando está la vocación, ¿ya? Está la vocación. ¿Ah? Es importante que cuando usted se recree, esté disfrutando, que le guste y que le agrade. Si no, no es recreación. La importancia y los beneficios que tiene la recreación: mejora el rendimiento físico general, en el caso que haga deportes principalmente, subordina los intereses egoístas. Uno, al compartir muchas veces, ¿no es cierto?, no piensa mucho en sí mismo, sino que también piensa en los demás. Ofrece oportunidades de identidad, creación y expresión de lo que a uno le gusta hacer, ¿no es cierto? En el caso de los hobbies, que alguien que escribe en la literatura, alguien que compone música y toca la guitarra, etc. Establece conjuntos de valores que contribuyen a la formación de cada uno de nosotros. Valores y principios. Solidaridad, por ejemplo. Solidaridad, por ejemplo. Integra a la persona a la comunidad. Fomenta el uso constructivo del tiempo libre y no irse a las drogas, sino que algo que realmente a usted lo hace feliz, ¿no es cierto? Y que no lo destruye. Propicia la autodisciplina porque usted elige. La recreación es voluntaria, no es obligatoria. Y transmite de alguna manera una herencia cultural en las cosas que uno participa y desarrolla, ya sea en forma individual o en conjunto. Esa es la recreación. Ahora, ¿cuál será el ocio? ¿Se ve ahí, muchachos? Sí. El ocio y tiempo libre. ¿Qué será el ocio y tiempo libre? Ya dijimos que el ocio es cómo ocupa uno el tiempo libre, en forma, ojalá siempre constructiva, ¿ya? Ojalá siempre constructiva y en una actividad, ¿no es cierto?, que no sea obligatoria. Se podría decir que entonces el tiempo libre y la recreación de un individuo puede organizar, utilizar de acuerdo a su propia voluntad las actividades que va a realizar para satisfacer sus inquietudes y de alguna manera buscar la felicidad, cosa que no es tan fácil a veces, pero sí se puede lograr, ¿ya? Entonces, el uso más habitual del concepto de ocio está vinculado con el descanso, lo que no es trabajo remunerado, y está directamente también vinculado con el tiempo libre, ¿ya? Fuera de lo laboral o académico, fuera de lo laboral o académico. Y no tiene que producir aburrimiento, pues entonces no es recreación, no es diversión, ¿ya? Entonces la opción más sana consiste en que aprovechar ese tiempo libre para satisfacer necesidades relacionadas con la vocación de las personas, con la vocación de las personas, en actividades técnico-artísticas, deportivas, etc. ¿Ya? Ocio constructivo. ¿Cuáles son las características del ocio, ¿ya?, y de la recreación? Tiene que ser actividades que sean posibles de realizar, o sea, realistas, que sean flexibles, que tengan reglas adaptativas, no siempre las mismas, y que satisfaga a la persona como individuo personalmente, ¿cierto?, en cuanto a sus vocaciones y necesidades, ¿ya? En horarios que sean totalmente adaptables, no siempre el mismo horario, no siempre el mismo lugar, ¿ya? Y que esté de acuerdo con la manera de ser de la persona, ¿ya? Con la manera de ser de la persona. Si en el tiempo libre hay gente que se dedica a estudiar, no es malo, pero está cumpliendo con una obligación, ¿no es cierto? Y también quizás con una vocación, pero ¿en qué momento descansa de la presión académica? Muchos de nosotros, yo también fui estudiante igual que ustedes, el tiempo libre lo ocupábamos para estudiar y organizar nuestros estudios. Está muy bien eso, pero ¿en qué momento salía de la rutina del estudio y de la obligación? ¿En qué momento? Entonces, ¿alguna vez
cuando yo fui joven también, un profesor me dijo, lamentablemente ya no está ese profesor, me dijo, ¿qué haces después de tu estudio y después del deporte? Me dijo ese profesor, porque yo tenía una beca deportiva en la universidad, estudié gratis por deporte, y entonces tenía que cumplir, aunque me encantaba el deporte, obviamente, pero era también una obligación. Y también una obligación estudiar para sacarme buenas notas, porque no podía tener malas notas con la beca. Entonces el profesor me dijo, tú eres una persona responsable, me dijo, te va bien, tienes esta beca, pero ¿cómo te diviertes tú? No, yo, profesor, entreno y me entretengo cuando entreno, pero hasta al mismo tiempo está siendo una obligación para ti. Sí, claro, le dije. Ya, pero ¿cómo te diviertes? ¿Qué más cosas te gustan? Bueno, en ese tiempo yo era bien fanático de la guitarra, tocaba harto guitarra. Entonces le conté, bueno, yo toco guitarra, profesor, y todo. Ah, qué bien. Entonces, ¿y cómo lo haces? ¿Estudias guitarra o tú te pones a escuchar, sacas por oído? ¿Qué es lo que haces con la guitarra? No, profe, yo cuando tengo ganas y me quiero relajar, toco guitarra. Y saco por oído o me consigo las partituras y, bueno, estudio la música y estudio así. ¿Y qué música? Ya me empezó a, como a preguntar a estas cosas. Y al final me dijo, ¿y eso es lo único que haces? Sí, le dije, yo toco guitarra. ¿Y qué más haces? No, no hago nada más. Me dijo, mira, tú te diviertes con algo que al final también te está tensionando de alguna manera, porque estás estudiando, estás... Sí, pero ¿por qué me gusta? Le dije. Ya me dijo, ¿y qué otras cosas más puedes hacer? Entonces, me ayudó a ordenarme, me dio una disciplina de entretención, ¿ya? Este profesor. Él era profesor de recreación. Entonces, me hizo una disciplina de que en el tiempo libre yo podía hacer no solo guitarra, sino que podía hacer otras cosas más, y ahí empecé con ese asunto de la maqueta, con escribir, componer música también, qué sé yo, etcétera. Y bueno, al final tengo como 4 o 5 cosas distintas para entretenerme. Entonces no siempre me entretengo de la misma manera, de manera que la rutina no me llegue, ¿ya? Que no caiga en la rutina de la entretención, siempre hacer lo mismo. Para entretenerme, salir a trotar, andar en bicicleta, saltar la cuerda, etc. No siempre lo mismo. Porque si no, entonces caigo en un sistema que termina por saturar. Entonces, quiero decir que en la variedad, en la diversidad de actividades que ustedes puedan tener durante un día, ¿no es cierto? O durante la semana, o durante el mes, está la mejor recreación, en la variedad, en la diversidad de actividades. No quedarse con estudio, obligaciones, trabajo, y me entretengo de esta manera. Buscar otras alternativas de entretención, porque además hay un mayor crecimiento, mayor desarrollo cultural, mayor sociabilidad, ¿no es cierto? Mayor comprensión de otras realidades también, y eso los beneficia. Entonces su ocio, que es la utilización del tiempo libre, pasa a ser un ocio constructivo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿Aló? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Gracias. Me gustaría saber la opinión de la señorita Valentina, porque las damitas tienen a veces una visión distinta a nosotros los varones, y es bueno saberla, porque nosotros cuando formamos familia nos casamos con una señorita. Entonces es importante conocer el enfoque que tiene la mujer en la sociedad con respecto a este concepto de entretención. Valentina, ¿tú podrías dar tu opinión, por favor, de la recreación? Se fue la Vale. O se le cayó el sistema. No sé. Piensen ustedes, ahí está la Vale. Ya. Ok. La internet a veces falla, Valentina. ¿Ah? A veces la internet falla. Pero ustedes vean, todos tienen mamá o han tenido mamá, y vean cómo actúa la mamá cuando uno quiere recrearse, o cómo se recrea la mamá. Muchas veces las mamás
Y ahí uno tiene que ser bien observador. Casi no se recrean las mamás a veces, fíjense bien. La mamá que está en la casa, y está todo el día metida en la casa, haciendo cosas en la casa, ¿en qué momento se recrea? Está cocinando, haciendo el aseo, qué sé yo. ¿En qué momento? Yo vi muchas veces a mi madre, nunca la vi recreándose, la vi muy poco recreándose, siempre estaba ocupada haciendo algo en la casa. Y cuando a lo mejor no estaba haciendo algo, estaba durmiendo una siestecita, porque estaba cansada. Y bueno, me saco el sombrero con mi mamá, porque la verdad que pocas veces la vi a ella eh, haciendo algo que realmente le gustaba para ella. Siempre estaba pensando en nosotros, en mi hermano, en mí, mi papá, etc. Una pega Igual constante. encuentro, igual encuentro que algo más típico así, la más decir. Lo que usted dice es exactamente lo mismo acá, exactamente lo mismo. Uno, no sé, yo por mi parte digo así, como que se calme un poco con las cosas de la casa, pero sí encuentro que ya algo más, no sé si sea de la sociedad chilena, puede ser, Sí, que es algo muy arraigado que lo he visto harto, de hecho, no solo en mi familia, si usted lo dice, lo veo también mis tías y en familia de amigos también. es una cosa, como tú dices, Sachir, que siempre tiene muy buenas opiniones, es una cuestión más de tipo cultural. ¿Eh? Lo mismo los papás que trabajan en turnos, por ejemplo. Mi papá durante muchos años trabajó en turno, más de 30 años, y, y a veces seguía, hacía dobleta, se hacía sobre tiempo. Y entonces cuando llegaba a la casa, siempre trataba de estar con nosotros, pero llegaba muerto, cansado el pobre, y llegaba a dormir nomás, po. Entonces, ¿cuál era su recreación? A veces, ¿no es cierto?, cuando teníamos más tiempo, salíamos a caminar, ¿no es cierto? Aquí donde yo vivía tenía harto campo en esa época. Salíamos a caminar, íbamos al bosque, qué sé yo, íbamos a la playa, andar a caballo, qué sé yo, pero también le quedaba muy poco tiempo para él recrearse, él por él, porque él hacía las cosas por nosotros, pero él por él. ¿Eh? Entonces, bueno, hay que ser primero que todo agradecido de sus padres, si han sido cercanos o distantes, hay que tratar de entender el por qué, comunicarse siempre, respetarlos, quererlos, dialogar, y si no ha sido así, igual dialogar y preguntar, ¿eh? Porque a veces los papás y las mamás se quedan callados y no le quieren dar problemas a los hijos a veces, entonces se la comen solo. Importante la recreación, muchachos, importante especialmente cuando satisface necesidades espirituales, de reflexión, ¿ya? Espirituales no me refiero a religión, ¿ah? Espirituales, de conciencia, de ser, por ejemplo, solidario, que es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, tratar de ser solidario en lo posible con la gente que más necesita. Hay mucha gente que está en este momento muy complicada y vamos a estar más complicados todavía, ¿ya? Por la pandemia misma y porque hay una inflación a nivel mundial, ¿ya? Hay un deterioro de la economía en muchos países porque el sistema neoliberal, el sistema capitalista de libre mercado ya colapsó, produjo mucho avance, pero con inequidad, como dijéramos, estaba mal pelado el chancho, como dicen en el campo, con demasiada desigualdad en cuanto a poder económico de algunas potencias mundiales con respecto a otras. Por ejemplo, miremos lo que pasa en China en cuanto a la economía, y dentro del mismo China hay millones de personas pobres que viven en la pobreza extrema dentro de China, siendo que China es una potencia económica. ¿Ah? Ni hablar de África, ni hablar de África. ¿Ya? A propósito de eso, del virus que ahora viene de África. En Europa, todo lo que está pasando en Europa con la inmigración, en Chile, con la inmigración que está entrando por Colchane, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, ¿a qué nos lleva? En esa situación de inequidad, a, bueno, manifestaciones, a reclamos, a violencia, a, a drogadicción, porque mucha gente se evade con la droga, o a delincuencia.
¿sí? Decían en una entrevista que un tipo que están ahí con la cara tapada, decía, ¿y para qué voy a trabajar yo si me pego 2 o 3 cogoteos en la semana y gano más de 1.000.000 de pesos? En esa actitud, y no solamente en Chile, hay mucha gente, porque ya se aburrió a esa gente. Y aparte que no tiene mucha cultura y quizás también tiene no muy buenas intenciones. Entonces, está compleja la cosa. ¿Cómo podemos tratar de mejorar eso? En la diversión, en la recreación, también podemos hacer cosas para los demás, si es que tenemos la vocación, ¿no es cierto? Y ayudar a la gente que tenga necesidades elementales, y poder tratar de emparejar la cancha un poquito, aunque sea un granito de arena que aportamos a la sociedad, haciendo cosas positivas para el ambiente, porque de alguna manera eso se devuelve después, ¿ah? Se devuelve con un ambiente más tranquilo quizás, dialogando más, no insultando, no garabateando, respetándose aunque opine y piense distinto, ¿ah? Y no porque tiene una tendencia de un tipo es mi enemigo, no, piensa distinto, no somos enemigos, ¿ah? No somos enemigos, piensa distinto, tiene el derecho a pensar distinto, nada más, ¿ya? Pero todos podemos trabajar en función de tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida, ¿cierto? Un mejor diálogo, un mejor acercamiento. Al final todos vivimos en este mismo planeta y en este caso todos vivimos en este mismo país. Así que, ¿qué sacamos con echarnos a pelear y discutir y enemistarnos? No sacamos nada, nada de nada de nada. Igual tenemos que levantarnos temprano a trabajar, igual tenemos que pagar las cuentas, no sacamos nada si en realidad que las divisiones que se producen por las tendencias de pensamiento en cualquier parte del planeta, no solamente en Chile, es una estupidez, es una estupidez. Las tendencias lo único que llevaban es a acumular poder, y el poder corrompe, lamentablemente. El poder corrompe, ¿ya? Es una cosa muy impresionante. He estado mirando mucho yo a China, porque me llama mucho la atención, que tiene un sistema de negociación y un sistema económico que es prácticamente capitalista, pero un régimen de vida interno nada que ver con lo que hace hacia afuera del país. Nada que ver. Entonces hay una contradicción ahí. Y es difícil de entender. Y eso es porque la gente o las personas que comandan estas potencias grandes como China, Estados Unidos, qué sé yo, y otros más, tienen el poder, tienen el bichito del poder. El poder. Si todo ese poder, imagínense ustedes, si todo ese poder que acumula mucha gente, no solamente los chinos, no todos los chinos son iguales tampoco, pero si todo el poder se repartiera de una mejor manera y fuera más equitativo, habría muy poca pobreza en el mundo. Si en vez de gastar tanta plata en armas, se gastara en medicina, en vivienda, en desarrollo tecnológico para la agricultura, para no contaminar tanto el planeta en la producción, sería otro planeta, sería otra vida. ¿Ah? Una bala, ¿cuánto valdrá una bala? ¿Valdrá $1 más o menos? ¿Y cuántas balas dispara un fusil automático? ¿60? ¿100? Más o menos. Imagínense, en un puro fusil. ¿Cuántos fusiles hay a nivel mundial? ¿Cuántas balas? Si esa plata la destináramos a encontrar la solución a la pandemia, estaríamos a lo mejor con una muy buena vacuna. Quizás no estaríamos contaminando los mares con plástico, estaríamos reciclando mucho mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el poder por el poder, yo tengo más, yo soy más fuerte. No, yo por lo menos, mi opinión es que es una estupidez. Si el poder es bien usado, entonces repartido, compartido, entonces tiene otro sentido
¿no es cierto?, tener poder en el bienestar común, en el bienestar común. ¿Ya? Un astronauta que fue uno de los primeros, no fue el primero, pero fue uno de los primeros en orbitar el planeta en los años 60, por ahí, cuando salió y vio los chicos que somos comparativamente mirando desde el espacio el planeta, él dijo lo mismo más o menos con otras palabras de lo que estoy hablando yo. Qué estupidez que existan las fronteras y qué estupidez que existan las armas cuando todos vivimos en este puro planeta y no tenemos por el momento dónde más vivir. Entonces, qué estupidez que existan las fronteras si al final existiera un consenso general, ¿no es cierto? Sería distinto. Bueno, uno de los aspectos que nos ayuda a compartir, a divertirnos y ser felices es la recreación, porque estamos haciendo algo por voluntad propia, por vocación, ¿no es cierto? En el tiempo libre que nos queda después de las obligaciones. Entonces tenemos que en este ocio, ojalá siempre construir cosas positivas que nos den satisfacción, que nos den beneficio y bienestar, tanto físico como emocional, ¿ya? Tanto físico como emocional. ¿Se entiende bien el concepto de lo que estamos hablando? En efecto, fuera de que se fue ya por la rama, sí, pero igual me parece bien interesante lo que dice, porque concuerdo completamente con usted, profesor. Más que nada que fue por la rama, concuerdo completamente así. Siempre todo lo que dijo, correcto. ¿Qué Muchas quiere que le gracias. diga? Sí. Sí, Muchas de hecho, gracias. de hecho me sorprendió. ¿Qué quiere que le diga? ¿Por qué ese chiste sorprendiste? Sí, porque de repente empezó a hablar así del bienestar, así, de repente empezó ahí se fue por la rama del poder y todo eso, y ahora tiene bastante razón. ¿Qué quiere que le diga, profesor? Lo que pasa es que cuando uno habla de la recreación, fíjate bien lo que te voy a comentar, y esto no lo inventé yo, sino que lo aprendí de otro profesor con mucha experiencia. La recreación genera poder, empodera a las personas y se forman liderazgos a través de la recreación, porque son momentos que uno está en voluntad haciendo algo que le gusta, compartiendo, y le pone mucho más ganas que muchas veces a lo que hace obligatoriamente trabajando, porque te gusta más. Entonces le pone más actitud, más temple, más garra, ¿ya? No solamente lo hace porque le pagan, sino que le hace porque además le gusta y está fuera de la obligación. Entonces uno se siente más libre y eso empodera a las personas cuando dentro de un grupo que se recrea juntos, ¿ah? Así, por ejemplo, que estuviéramos acá los 11 que estamos en clase y nos empoderamos con una actitud y nos Ya vamos a somos 11 recrear, justos, una plantilla. Después. ¿ah? ¿Ah? Se empodera la gente, se empodera y hacen cosas increíbles, increíbles. ¿Ah? De una simple diversión que era, de un simple entretenimiento que era, mira lo que le pasó a este joven haciendo surf, ¿cierto? Él estudió electricidad, le fue muy bien, porque sacó muy buenas notas, sacaba 93, sacó de la término de la carrera, sí que imagínate, muy buenas notas, pero también hacía lo que le gustaba a él. ¿Ah? Iba a surfear y cuando no surfeaba, hacía patineta. Y andaba en patines para todos lados. Bueno, y ahora vive de ambas cosas, pero inclusive yo diría que vive más de lo que le gusta, que es el surf. Pero él tiene también clara la película que llegando a una edad ya no va a poder seguir haciendo lo mismo y por lo tanto tiene los huevitos repartidos en distintas canastas, no en la misma canasta. Y entonces tiene su empresita por un lado y su vocación y su voluntad y su satisfacción en el surf. En las dos partes me dice que es Se feliz, organizó bien. pero lo hizo bien. A eso voy yo. Entonces, esos liderazgos que aparecen de la actividad y el empoderamiento, por eso que hablaba de poder, tenemos que tenerlo claro porque uno no sabe de repente y le pega el palo al gato. ¿No es cierto? Este chiquillo, que no le gusta que lo nombren, pero le pegó el palo al gato porque yo muchas veces le decía, oye, pero me equivoqué con él, y lo quiero reconocer públicamente. Le dije yo, pero tú estás arriesgando tu vida en el mar y estás también arriesgando tu vida cuando andas en patineta por la calle porque te puedes caer, viene un auto y te pega un choque y hasta ahí no me llegaste.
Y entonces, bueno, él me decía, profe, pero es lo que me hace feliz. Y yo trato de cuidarme al máximo, pero puedo salir de mi casa, me tropiezo en la escala y me mato. Entonces prefiero hacer las cosas que me gustan todas las veces que pueda y ser responsable con mi estudio también. Y me dobló la mano y me enseñó en la vida que las cosas, cuando se hacen con cuidado y responsablemente, se pueden hacer las dos cosas bien, pues, ¿eh? Entonces, por eso que hablaba No de, son excluyentes. no son excluyentes, justamente, no son excluyentes. Así que los invito a que se recreen siempre en un ocio constructivo. Si a ustedes les gusta una actividad, sean los mejores en lo que ustedes están haciendo, ¿eh? Sean los mejores. Y ojalá que, ¿no es cierto?, tuviesen ustedes el gusto y el placer de trabajar en lo que les gusta. Eso, mucho mejor todavía, po. Entonces la gente se divierte trabajando, ¿ah? Pocos en el mundo yo creo que tienen esa condición, ¿ah? Muchos trabajan obligados porque tienen que pagar cuentas y vivir y sobrevivir. Pero algunos tenemos el placer de trabajar en lo que nos gusta, ¿ah? Tengo un amigo curita, no sé si le he contado eso, y él es amigo mío de primero básico. Imagínense usted. Y para mí es un santo. Y él me decía, bueno, tú te entretienes haciendo clases, te gusta, te apasiona. No sé si soy el mejor profesor, me dijo, pero por lo menos te gusta y tratáis de hacerlo bien. Y lo mismo yo, pues me dice, yo soy curita y me gusta estar con la gente, transmitir el mensaje de Dios y buscar la alternativa, darle un enfoque y una esperanza y buscar la felicidad en lo espiritual. Cada uno en lo que hace, el médico, el mecánico, ¿no es cierto?, el psicólogo, el profesor, el artista, el músico, etc. Si lo apasiona y tiene la vocación, juéguesela al 100%, al 100%, al 1000%, porque entonces va a ser feliz. Y la felicidad a usted lo va a hacer irradiar a los demás. Su felicidad lo va a compartir y se le va a notar en la cara, en la actitud, en la forma de ser. Y entonces va a contagiar positivamente a todos los que están a su alrededor, partiendo por su familia más directa. Y eso es lo que vale la pena del recrearse. Por eso que la palabra no es divertirse, es recrearse, reinventarse, generar algo nuevo, contagiar con positivismo a la gente que está a su alrededor, a usted mismo primero que todo, ¿no es cierto? Porque lo satisface anímicamente, intelectualmente y también físicamente, ojalá, sí, con actividades al aire libre, ¿no es cierto? No necesariamente siendo un campeón de nada, pero sí teniendo una vida sana, alimentándose bien, ¿eh? Especialmente aprovechando la vida al aire libre. Creo que es fundamental saber estar en contacto con la naturaleza, que ya va quedando cada vez menos naturaleza, se expanden mucho las ciudades, ¿ah?, horizontalmente más que verticalmente, y más encima estamos llenándonos de gente en todas partes, se está saturando. Miren ustedes lo que pasa ahí en Viña, está uno de los Las campamentos, dunas. claro, Tam- ahí uno de los campamentos más grandes de Chile está acá en Viña, en la quinta región, y esa gente, con todo respeto, está viviendo muy mal, no tiene los recursos suficientes, no tiene el ánimo tampoco, no tiene la ayuda suficiente muchas veces. Mi hija trabaja con... un problema del Estado más que nada. El Estado debe garantizar una vivienda a todos los ciudadanos. Claro, Si uno vive en un Estado, un gobierno, hace una república, el Estado había que ser el que garantiza el cuidado de los ciudadanos. Pues sí, no dice claro. la Constitución una vida digna, Lo una que pasa es que vida. ahí tienes toda la razón tú, lo que pasa es que hay un problema cultural de muchos años que se viene acumulando, muchos años, por justamente los problemas de poder, ¿ya? Y esto te estoy hablando de antes que naciera mi abuelo, ¿ah? Entonces nunca se le dio solución a eso. Y no se repartió equitativamente las responsabilidades del Estado, ¿ah? El Estado lo tenían como poder algunos nomás, y esos unos no se preocuparon del resto, ¿ah?, porque no les convenía, por lo que fuera. Y entonces se fue arrastrando el problema, arrastrando, y eso no solamente en Chile, ¿ah?
Mira, Estados Unidos, No, si el problema de la vivienda ya es algo mundial, ya claro, en todos lados está pasando, digamos en fíjate que Canadá, Estados Unidos, Alemania, Singapur, de hecho que está, o sea, si hablamos de problemas habitacionales, sí, ya pues tenemos que los países asiáticos, los mini estados, Singapur, Hong Kong, que el precio de vivienda ahí ya se dispara, en ah, comparación a Chile, ah, potencialmente. fíjate que en Estados Unidos, por ejemplo, el problema del poder, ¿ya? Ya, oye, Bastián, antes que te vayas, revisa el cronograma de educación física. La próxima semana tenemos prueba, campeón. Así que tiene que estudiar para que le vaya bien y es en el horario de clases. ¿Ah? Que te vaya bien, campeoncito. Mira, el problema de la vivienda está en todas partes. En todas partes. En Estados Unidos, como te comentaba, hay creo como 41 millones de pobres. Estados Unidos, Le creo. mira, 41 millones de pobres. ¿Cuántos habrán en la India, en África, que son países extremos? ¿Eh? En China mismo, ¿cuántos habrán? Son 1.000 y tantos millones. Bueno, podamos divertirnos, podamos recrearnos de forma responsable, con vocación, y ojalá que en esa diversión que tengamos, al compartir ustedes con su familia o con sus amigos, le inculquen a esas personas que pueden hacerlo, ¿no es cierto?, provocando un ocio constructivo y ayudando a los demás dentro de las circunstancias que se puedan, al nivel, escala chiquitita que uno pueda. ¿Ah? Siempre se puede ayudar un poquito, siempre se puede ayudar un poquito. ¿Ah? A veces uno, sin querer, se pone un poco egoísta. ¿Ya? Y dice, no, la caridad empieza por casa. Está bien, pero también se puede mirar para un poquito para el lado y tratar de hacer algo por los demás. ¿Ah? En pequeña escala, si no hay que hacer cosas gigantes. ¿Ah? Pero cuando la gente se une, en pequeña escala, después se va haciendo algo importante. ¿Ah? Yo tengo un conocido, bastante conocido en Chile, y él está siempre trabajando en pequeña escala, partió hasta que fue ampliándose, y ahora trabaja en América Solidaria. ¿Ya? Y entonces tampoco le gusta que lo nombren a él, pero en América Solidaria está en todos los países de Sudamérica, trabajando con la gente con más necesidad, por vocación, lo hace feliz en sus ratos libres, partió cuando era joven, ¿cierto? Hacíamos atletismo juntos, y así fue creciendo su vocación, la gente se identificó con él, en lo que a él le gustaba, aparte de sus obligaciones, bla, 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 y ahora entonces está trabajando en un gran proyecto de América Solidaria para buscar posibles soluciones a a la situación de la inmigración y de la pobreza, ¿eh? La falta de cultura en general, dentro de Chile y fuera de Chile. Importante entonces que hablemos de estos temas, que si está la posibilidad que podamos hacer algo, también lo hagamos. Me decía un joven muy inteligentemente en la mañana, profe, en vez de preocuparnos tanto, me dijo, debiéramos ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos en hacer cosas, no solo hablar y reflexionar, hacer cosas, aunque sea una cosa pequeña, aunque sea solamente dentro de la familia, pero en hacer, ocuparse, porque ahí está la solución, no empezar y pensar y pensar y discutir. Y me ponía como ejemplo leyes que están en el Senado 5, 6, 7 años, 10 años, etcétera, y ahí todo el mundo discute, pero no hacen nada, no se ocupan, no hacen, sino que discuten, nada más. Y por los intereses, etcétera, no se logra nada. ¿Y quién se ve perjudicado? El resto. Entonces, mejor hacer que hablar, muchas veces. Otro amigo me decía, yo prefiero pedir disculpas, hacer algo y pedir disculpas si me equivoco, que no hacer nada. Prefiero hacer algo y si me equivoco pedir una disculpa, que no hacer nada. Y quedarme pensando, podría ser, tal vez, quizás. No, hago cosas. Y si me equivoqué, oye, disculpa, pero lo hice con la mejor intención. Pedir disculpas, en ese caso, es mejor.
¿Ya? Es un punto de vista, es un punto de vista. Bueno, si está claro, más o menos claro lo que hemos hablado, si no hay preguntas, les voy a hablar ahora de nuestras obligaciones, no de la recreación, de nuestras obligaciones. Miren, tenemos que ver el cronograma, ¿ya? Lo vamos a compartir ahora. Un momentito. Cronograma, ahí está. Aquí vemos el cronograma, ¿lo ven ustedes, chiquillos? Sí, profe. Ya. Nosotros estamos en esta semana, en la semana del 29 al 3 de diciembre. Por lo tanto, es nuestro último día de pasar materia, ocio y recreación. La próxima semana nos toca la prueba teórica sobre toda esta materia que hemos estado mirando. ¿Ya? Recuerden que está en el aula la materia y además está en los canales, en el canal de YouTube, están grabadas las clases. ¿Ya? Después viene en la semana del 3 al 17 de diciembre el test físico. Lo tenemos que hacer en clase, muchachos, así que tienen que estar en clase con equipo. ¿Ya? Con equipo. Y pantalla prendida si es posible. ¿Ya? En clases. Y entregar los resultados en la misma clase. No mandarla por correo, en la misma clase. Después, en la semana del 20 al 24, están todos los casos pendientes. Si alguien debe alguna prueba, algún trabajo, alguna cosa, en esa semana, en todas las asignaturas, van a estar controles pendientes para las personas que tienen alguna deuda. Y después, en la semana del 27 al 31 de diciembre, se pasan las notas al SIGA y se cierra el semestre. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Último día de pasar materia es hoy día, última semana. Después viene el cuestionario la próxima semana, en el horario de clases. Después viene el test físico final, en clases también. Pantalla prendida, todos con equipo. Se entregan los resultados ese día. Después, controles pendientes para los que con certificado médico tengan alguna situación pendiente y no hayan podido dar las pruebas. Después las notas al SIGA y se acabó el semestre. Consultas de eso. Profe, yo le quería preguntar sobre otra cosa. ¿Sí? ¿Habrá recibido por casualidad el correo que le envié la semana pasada, que era del control 2, la planilla? Revisémoslo al tiro, Lucas. Lo reviso al tiro. Déjame revisar al tiro. Con tu Ya. ¿Cuál es tu apellido, Lucas? Palma. ¿Cuál? ¿Perdón? Palma. Lucas Palma. Sí. Déjame ver una cosita. Lucas Palma. Ya. Entonces vamos a ver aquí si me llegó. Porque me han llegado un montón. Entonces, lo que pasa es que en algunos casos, no sé si a ustedes les pasa, se me pasan... Sí, aquí está, Lucas. Aquí está. Ni un problema. Me llegó dos Ya, veces. gracias. 2 veces. Lo que me pasa a mí, no sé si a ustedes les pasa, chiquillos, que algunos correos se me van a spam. No tengo idea por qué. ¿A qué podrá deberse eso? ¿Algún virus? No creo que sea un virus. Porque me ha pasado muchas veces que algunos correos no los encuentro en el, ¿cómo se llama? En la bandeja principal y aparecen en spam. No sé por qué. Quizás la configuración de mi computadora entonces puede ser. Pero siempre que estoy revisando me pasa eso. Y entonces tengo que estar revisando spam y todo el asunto. Así que si en algún momento yo me puedo equivocar o el sistema me perjudica, yo les mando un correíto rápidamente para que estemos en contacto y solucionemos el problema entre todos. Bueno, ¿qué podemos hablar de esto? Si quedó claro, más o menos claro, Fabián, Maximilianos, todos los Maximilianos, don Tomás, no lo había saludado, don Tomás, ¿cómo está? Valentina, estoy preocupado, muchachos, porque mucha gente no entra a clase. Mucha gente. Yo no sé cuáles serán las razones, pero yo le mando correo a todos y fíjense que habemos 9 alumnos, conmigo son 10, y el curso
¿Cuántos son? Son 20. 20. ¿Dónde están el resto? ¿Eh? Sí, sí, Maximiliano, todos tienen 2 notas. Te voy a contar y vamos a revisar de nuevo, mira, para que estén tranquilos, no se pongan nerviosos. Cronograma, vamos a ver aquí. Titiritín, tin. A ver, aquí. Tranquilín. Mire, hicimos este control, el segundo control de test físico estaba en esta fecha, del 1 al 5 de noviembre. Ese control no va inmediatamente a las notas, sino que se mezcla con uno que se llama evaluación de proceso. Y esa evaluación de proceso se promedia con el test final. Y entonces se pone nota por el test final más la evaluación de proceso. Por eso que no aparece todavía. ¿Ya? Entonces ustedes tendrían que tener en total 5 notas. 5 notas. Además, ustedes tienen una autoevaluación, que ustedes se ponen una nota. ¿Ya? Entonces, diagnóstico, evaluación de proceso, evaluación test físico final, ¿cómo se llama? Las notas de teoría, ¿no es cierto? Y la autoevaluación. ¿Ya? Y ahí entonces aparecen las 5 notas que ustedes van a tener y con eso sacan el promedio final y aprueban o reprueban la asignatura. Pienso yo que nadie va a reprobar porque tendrían que ser demasiado malos en sus notas, salvo que no estudien, ¿no? Y si han mandado todas las tareas, no habría ningún problema. Ahora, quienes no vinieron nunca a clase y no dieron ninguna prueba, obviamente están reprobados. Y ya no es momento de presentar argumentos, porque estamos en las últimas semanas del año. Tendrían que haber, de alguna manera, notificado la información a sus jefes de carrera o a mí personalmente. ¿Ya? Y a todos se les ha mandado correo. ¿Alguna consulta con respecto a los términos? Si quedaron bien claros: tiempo libre, ocio, recreación, ocio constructivo, ocio destructivo, recreación, diversidad, variabilidad, diversión, todo para ser felices. Esa es la idea, ¿no es cierto? Felices con lo que uno hace, aportando a la sociedad, a la familia, al entorno, disfrutando sus libertades. Ojo que las libertades de uno terminan donde empieza la libertad del vecino. ¿Ah? Si yo soy papá, ¿no es cierto? Yo soy papá de una niñita, estuve cumpleaños el 36 años cumplió mi hija. Mi libertad como papá terminaba donde empezaba la libertad de mi hija. Pues. Entonces ella siempre decía, tengo mis derechos, papá. Sí, está bien, le decía yo, pero el que manda soy yo. Porque se me ponía media chúcara de repente. ¿No? Porque yo decía, yo te mando no porque quiera mandarte, te mando porque tengo un poquito más de experiencia y te estoy avisando y cuidando para que no te equivoques y para que no tengas problemas, ni dolores, ni angustias cuando estés más grande. Entonces tú también tienes que saber escuchar. Pero tú escúchame a mí también, me decía, sí, yo te escucho, pero la experiencia me dice que parece que tengo la razón yo. Veamos. Entonces a veces yo la dejaba que ella hiciera lo que quisiera y después llegaba con la cola entre medio de las piernas, sí, papá, tenés razón, me equivoqué, qué sé yo. A veces dicen por ahí que a porrazos se aprende también. ¿Ah? Todo claro entonces. Muchas gracias, muchachos. Siempre ha sido un placer. Estoy muy agradecido de ustedes que se hayan metido, hayan tenido la paciencia y el respeto para escuchar. Ojalá que en la vida este granito de arena que nosotros pretendemos aportarle en su vida les sirva, ¿eh? Y que mantengamos, ojalá, una comunicación en todo el tiempo que nos queda de vida, porque si ya tenemos los correos, siempre está mi correo abierto para cualquier cosa que ustedes puedan querer, ayuda o simplemente conversar. ¿Ah? Para eso estudiamos y tenemos la vocación, ¿ah? Para educar y ayudar en la vida de los demás en este caso, y eso no se termina nunca. ¿Ah? No se termina nunca. Uno tiene un rol de ser humano y de profesor hasta que se muere, porque por eso elegimos esta ocupación, este trabajo. Un abrazo grande. ¿Eh? Vamos a pasar la asistencia. Vamos a pasar la asistencia. Entonces tenemos hoy día es 2,
Del 12 ya, ¿eh? Se vino el año, pero de Bruce. Vamos a ver. Profe, disculpe, la otra asistencia la había pasado solo con ver la repetición de clase y quién se había metido, ¿cierto? Sí, yo siempre voy viendo, reviso los videos y como están todos ahí, voy pasando la asistencia a veces, pero hoy día la quiero pasar en forma, Ya. siempre la paso porque es mi respaldo. Bien. Aro Farías, ¿está por aquí? Raúl Cabrera. Valentino. Presente, profe. Ah, Aquí. me saltó. ¿A quién? A mí, a Raúl Cabrera. No, si no lo salté. Pues. ¿Qué pasa? Que se demoró en contestar. Espérese un poquito. Vamos a ver aquí. Y yo siempre reviso porque ¿en qué sentido es mi respaldo? Si alguien dice, no, si yo fui a clase y yo lo veo al tiro y no, pues no está. Veo los videos también. Valentina está acá. Presente. Lisa no vino. Sachin, aquí está Sachin, mi compadre. Alfredo González. Christopher Huerta. Eduardo Jones. André Lourido. Diego Mendoza. Maximiliano Munizaga. Aquí está uno de los Maximilianos, los tres mosquiteros, son tres, ¿eh? Jordan Navarrete. Bastián Payacán. Lucas Palma, aquí está. Tomás Peña, aquí está don Tomás. Maximiliano Pino, ahí está también Maximiliano. Francisco Hola. Prado. Francisco Prado no. Diego Soto. Fabián Valenzuela. Aquí, profe. Martín Villablanca. ¿Ya? Maximiliano Munizaga, Maximiliano Pino. Me falta un Maximiliano, ¿no? Soto. Aquí está, Maximiliano Soto. Maximiliano Soto. Listo. ¿Qué más me faltó? ¿Me falta alguien más? No. No. ¿Alguien más me falta? Me parece que no. Ya, perfecto. Entonces, guardamos y quedamos ok. Revisen, estudien. El próximo jueves tenemos la prueba teórica para que no les vaya mal. Es de las mismas características de la primera prueba, tiene 90 minutos para contestarse, se cierra automáticamente y una vez que se cierra, aparece la nota automáticamente. Siempre antes de cerrar, tienen que revisar y enviar para que aparezca la nota. ¿Vale? ¿Eh? Abrazo grande, cuídense mucho, chicos, no se confíen en las vacunas solamente, ojalá se puedan hacer semana por medio un PCR, porque... Profe, ¿Mm? ¿sabe qué? Al final me vacuné así, tercera dosis, y me dejó en cama 3 días. Qué baja. 3 días, después bajó la defensa y ahora ando resfriado. No, así me hizo re mal. Pfizer. Sí, la Pfizer hace eso con mucha gente, weón. Pfizer, sí, ahí quedé, no, quedé horrible, horrible. En la noche Sí. tuve que cambiar, se muda así de sana por tanto que usaba, por la fiebre que tenía. Oye, No, así ya, tercera dosis, no, mal ahí. tienen que tener cuidado entonces. Y el otro se ríe, que patú. Mira, yo tengo un problema, no sé si le he contado, yo sufro de una alergia que es bastante violenta, produce, me genera cuerpos hacia afuera de mi cuerpo, como tumores, como lunares hacia afuera, especialmente en el cuello tengo la escoba. Y entonces me tengo que estar inyectando una sustancia que se llaman corticoides, porque no me puedo vacunar con cualquier cosa. Y resulta que me puso el corticoide, parece que estaba vencido, algo pasó, y me vino un paro respiratorio, fui a parar al hospital. Casi se quedan sin profesor. Pero hay que tener cuidado, averiguar bien, que no estén vencidas las fechas de vencimiento de los medicamentos, hay que tener siempre cuidado antes que uno se vacune. ¿Ah? Hay que cuidarse mucho. Y no confiarse en las vacunas. La vacuna es muy importante, pero no inmuniza.
disminuye la gravedad. Lo que hay que estar siempre haciéndose el PCR, por lo menos semana por medio, además de la vacuna. Y así usted está seguro que no tiene el bicho, porque hay mucha gente que es asintomática y anda contagiando sin saber. ¿Ah? Cuídense mucho, muchachos, los quiero mucho. Estamos viendo en la próxima clase con la prueba teórica. ¿Ah? Vale, chao, Atentos, profe. un abrazo. Chao, profe. profe. Chao, chao.